En este video voy a hablar de los fundamentos de la normatividad fiscal. Las leyes fiscales de México representan el papel fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país, así como la importancia que representa para el buen manejo y operación de las funciones de las pymes. Voy a hablar en este tema principalmente de las finanzas públicas. Son las empresas las protagonistas de las finanzas públicas, ya que a través de ellas se constituye la actividad económica del Estado, que a su vez funciona de mecanismos para la generación de empleos, redistribución de ingresos y renta nacional. Se recaban los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales posteriormente se utilizan en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Esto mismo se usa para la distribución de la renta que perciben los ciudadanos en virtud de las actividades que les producen ingresos. De forma concreta, esto significa que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional, que se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. La captación de ingresos se encarga de la política de ingresos y a la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, gastos corrientes, también para invertir en programas de obras públicas y desarrollo social a estas empresas estatales, gastos de inversión. En México, el gobierno federal también obtiene recursos financieros mediante ingresos a través de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Política fiscal. Es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a la situación financiera de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se denomina el monto y la distribución de la inversión, directa o indirecta en el monto de la composición de la inversión y consumo privado. La política fiscal constituye una de las políticas económicas del tipo instrumental, en forma que los instrumentos de ingresos y gasto podría en un momento determinado coadyuvar justamente con las políticas fiscales monetarias. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación de impuestos, imposición de impuestos, administración de presupuesto, medida de gastos previstos, encabezados por las dos instituciones clave de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La política monetaria regula la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación, propicia las expectativas de desarrollo y equilibrio económico nacional, lo que genera que las tasas de intereses, así como la inflación, se reduzcan. Esto induce un gasto generalizado, permitiendo el flujo de dinero interno y externo, además de impulsar el dinamismo económico positivo que activa la función de la política fiscal. A mayor consumo, mayor captación de impuestos. Si hay ingresos, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas reciben utilidades. Si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. Si el fisco tiene mayor capacidad tributaria, cuenta con más recursos para la distribución del gasto público. Política del gasto público. La política del gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y las cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante el presupuesto para su posterior ejecución. La política es el detonante principal para la preparación del gasto nacional, apoyado por la política del gasto público actual, que garantiza las condiciones y posibilidades económicas del país para su establecimiento o eliminación de impuestos que garanticen el desarrollo y la operación nacional. Se proyecta su captación nacional para dar pie a la preparación de la política del gasto público. Emite en diciembre de cada año y se establecen las directrices sobre la forma en que se realiza el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año, mediante el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. Las dependencias que se ejerce el gasto total en la administración pública son las tres poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Sus ramas generales son erogaciones adicionales, aportación al seguro social, la deuda pública, desarrollo regional,
participación de estados y municipios, erogaciones de saneamiento, reconstrucción, órganos electorales. El presupuesto. Se le denomina al presupuesto federal, comprende la representación de la recaudación y el gasto público al sector público. Es el propio gobierno federal de las empresas y los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo el control administrativo. Los ingresos y los gastos de las empresas, así como las entidades controladas administrativamente, están sujetas a la supervisión de la Secretaría del Estado, así como el caso de las empresas por el presupuesto, con la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas o organismos obtengan financiamiento. Las finanzas públicas del gobierno y locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que estos no pueden obtener financiamiento de diversas divisas extranjeras o de gobiernos corporacionales o individuos extranjeros. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para que todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción debe de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. La iniciativa de ingresos se convierte en una ley anual de ingresos de la Federación. Una vez aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar el incremento del gasto durante el año fiscal como resultado del aumento en los ingresos. Es todo resumido.